Se están repitiendo viejas prácticas de la política. Del gobierno anterior. Del gobierno anterior. La misma metodología. Malas prácticas, dijo. Sí. ¿Cómo le va, ministro? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo se traduce lo que hizo el gobernador, lo que dijo el gobernador a Radio M en la economía? Bueno, ahí creo que lo planteaba muy claramente el gobernador en términos de la institucionalidad, digamos, ¿no? Lo que uno plantea es el respeto a la institucionalidad, digamos. Hoy tenemos dos temas puntuales que están planteados en el discurso del gobernador, en la nota que recién pasaban, que tienen que ver, por un lado, con el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema para con la provincia y por el otro con el reparto de recursos. Yo días atrás me tocaba participar en un ciclo de conferencia organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, conjuntamente con mi par de provincia de Buenos Aires, sobre la relación financiera entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? La mirada desde los gobiernos subnacionales. Provincia de Buenos Aires, como sabemos, gobernada por el mismo signo político que el gobierno central, y provincia de Santa Fe con un frente progresista que no integra Cambiemos. Y así teníamos miradas diferentes respecto de esta relación fiscal, pero coincidíamos ambos en que la discrecionalidad en el reparto de recursos no le hace bien el federalismo fiscal, ¿no? Y eso es lo que decía un poco el gobernador. Nosotros necesitamos fortalecer los niveles locales de gobierno y cumplir con lo que la ciudadanía demanda sin usar los recursos del Estado para cooptar políticamente intendente, presidente de comuna, gobernadores. O sea, hoy eso existe, hay discrecionalidad en estos primeros 6 meses. Lo que dijo el gobernador se traduce en esa discrecionalidad a... Hay efectivo, como dice Garrido. Sí, a ver, uno lo que dice es, lo que observamos es que, por ejemplo, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires en muy poco tiempo se resolvió mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, digo, si quieren que sea un poco más directo, digo, con la firma de Macri, se resolvió asignarle este año 2016 17.000 millones de pesos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso fue cuando dijeron por el traspaso de la federal, que le cuesta menos de la mitad, según dicen los estudiosos. Repita por favor cuánto trasladaron por un decreto a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 17.000 millones de pesos en el año 2016, y es un decreto que rige hasta próximo aviso, como quien dice, hasta que no haya un nuevo decreto que lo tire atrás. 17.000 millones de pesos. Lo que digo es, cuando hay decisión política, los recursos aparecen. Eso fue una decisión política. Ahora, como santafesinos, lo decían en la presentación, estamos esperando todavía que no que tomen una decisión política, que cumplan un fallo judicial. Eso es la institucionalidad que estamos reclamando. Y ahí no hay discrecionalidad. De hecho, la discrecionalidad fue por la negativa. Santa Fe sufrió durante largos años discriminación por parte del gobierno central. Soy consciente, y creo que usted también y todos lo somos, de que la situación hoy no está como para derrochar y como para decir, ¿cuánto se te debe? 40.000 millones más o menos, estamos hablando de eso. 23.500 a precios históricos, con los criterios alternativos de actualización, estamos hablando de no menos de 40.000 millones de pesos. O sea, más de 40.000 millones de pesos le debe la Nación a la provincia. Y esto decía el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Espere, porque quiero hacer un comparativo. ¿Cuánto está pidiendo la provincia para endeudarse? ¿En cuánto? Ya vamos primero a lo de Frigerio. Vamos a lo de Frigerio y ya analizamos esto con las dos preguntas de mis compañeros. A ver. La negociación con las provincias que han tenido este fallo judicial la podemos hacer. Por supuesto que las arcas del Estado no están en condiciones de pagar esa deuda en este momento, por lo cual vamos a ver a qué arreglo llegamos para que en el tiempo podamos cumplir también con ese compromiso. Hemos recibido un país con uno de los déficits fiscales más altos de la historia, lo vamos a corregir de un día para el otro, pero el compromiso del presidente es que al final de su mandato tengamos equilibrio fiscal, y cuando la nación cuente con esos recursos, en algún momento del tiempo vamos a honrar los compromisos que tenemos con estas provincias, como venimos honrando en general los compromisos del país, ¿no? Con su deuda externa, con los jubilados y ahora también con las provincias. En algún momento lo vamos a pagar, pero ahora no estamos en condiciones de pagar. ¿Qué sintió cuando escuchó eso? Esta mañana un colega de usted me preguntaba lo mismo, ¿no? Y yo digo, tratando siempre de trasladarlo a un lenguaje lo más entendible posible por la gente a una situación de la vida cotidiana. Es como si me debieras plata, tenés una orden de la justicia que te ordena que me la devuelvas, y me encuentro con Marcelo y me dice, ¿sabes qué, Rodrigo? Cambió el auto. Y vos ni siquiera me llamás para decirme,
mira, no te la puedo pagar, veamos cómo hacemos en el tiempo, un mecanismo de pago. Yo te puedo entender, de hecho, Santa Fe no quiere los 40.000, el monto que fuere, no lo quiere en efectivo, porque no es necesario que lo recibamos, porque no es conveniente que la provincia reciba. Nosotros queremos que me llame el deudor y me diga, este es el mecanismo de pago que te propongo, esto es lo que se ajusta a mis posibilidades. Lo que cae mal es que no nos convoquen a hacernos una propuesta concreta. Bueno, a ver si lo entiendo, ministro, y se lo pregunto a la gente. Mire, a ver, nos deben 40.000. ¿Está? La provincia está pidiendo que se endeude en 1.000. ¿Está? Y por otro lado, a quien no se le debe, por un decreto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le dan 17.000. Esperá, dame 1.000, que es lo que necesito, dame 2.000. Decimos, bueno, te voy a pagar cada 2 meses 1.000, algo. Vamos a la pregunta de Marcelo. ¿Puedo? No, pues estaba planteada mi pregunta. No estaba planteada mi pregunta. Cada día lo respeto más a usted. No sé por qué. La realidad nos indica que se acaba de lanzar un ambicioso plan para recuperar los caminos en la provincia de Santa Fe. 99.000 kilómetros. 100.000 kilómetros. No, son 99.000 kilómetros de caminos rurales de tierra enripiado, de los cuales 9.000 están en condiciones, forman parte digamos, del ejido de la provincia, y el resto son caminos comunales. ¿Está? La provincia ha decidido darle a las comunas el dinero para que puedan arreglar los caminos, pero lógicamente teniendo un contralor con los productores, con los frentistas y con toda la gente que compone. Bueno, ahí se va un montón de plata, 1.600 millones de pesos, ¿o me equivoco? 1.800, sí. No, 1.600. Sí, bueno. 1.600 sumando otros elementos que tienen que ver con la atención de la emergencia hídrica. Bueno, 1.600 millones de pesos. Después hay que arreglar todas las rutas de Santa Fe, que es lo que prometió Miguel Lichi en campaña, y son las licitaciones que se están llamando, digamos, se están empezando a abrir. Se tiene que terminar el hospital Iturraspe. Acá hay una realidad, no tenemos cama, se nos adelantó el invierno 2 meses. En Santa Fe capital solamente cerraron 7 sanatorios en los últimos 15 años y abrió 1. No hay camas en esta época del año. Cualquier persona que quisiste ser internada, es imposible conseguir una cama. Ahora, digo, no se puede plantear todo esto a la nación y decir, bueno, muchachos, a ver, me deben 40.000, háganse cargo de esta licitación y páguenle a este proveedor, páguenle en cuotas por certificado de obra, me deben esto, páguenle a esta gente. No se puede transferir la deuda en obras en pequeños tramos. Jurídicamente no es deseable que así sea, y permítame, Marcelo, bueno, también hacer un comentario volviendo con el ejemplo que usted hizo, ministro, cuando dijo que Rodrigo me debe plata y me enteré que cambió el auto. Bueno, la verdad es que estoy total y absolutamente de acuerdo y suscribo todo eso, pero si Rodrigo, que sabemos que cambió el auto, viene y le dice, ministro, sí, yo cambié el auto, pero a ver, ¿qué auto tiene usted? Y yo tengo tal auto, las cubiertas están flojas, no quiere que le compre las cubiertas, y es achicar un poco la deuda. ¿Y quién elige las cubiertas? ¿Rodrigo o Gonzalo? No, las cubiertas las que lleva el auto. Las que lleva el auto. Entonces, claro. Si los recursos son de la provincia, ¿por qué Nación tiene que hacer la obra? La provincia tiene que hacer la obra. Porque la provincia es la que elige la obra, y es la que dice, vamos a hacer la obra. Pero tiene que no cae ninguna cuestión. La provincia está eligiendo la obra, y de hecho, nosotros en el presupuesto 2016 ya incluimos un artículo donde se determina que todos los recursos que vayamos a recibir como consecuencia del fallo de la Corte van a ser aplicados a obras de capital. Ahora, obviamente, a las las inversiones públicas que decida la provincia, porque son recursos de los santafesinos, y lo que uno cuestiona de la discrecionalidad en el reparto de recursos de Nación es justamente que el que mejor está en condiciones de definir las prioridades de cada espacio geográfico es el que está en la proximidad de ese espacio. No pretendemos que, la ruta pavimentar en Santa Fe no la tiene que decidir el presidente de la Nación, la tiene que decidir el gobernador. Acá hay un mensaje, por ejemplo, dice, hola, lo que dice Marcelo, si llega el dinero, ¿llega o no llega el dinero? Dice, porque en mi barrio, Santa Rosa de Lima, nunca se ve. Hablan de 50 millones de pesos, pero no gastaron ni 10, dice Carlos. Eso es lo que es disponer también de la cuestión de potestad del dinero, ¿no? Claro, a ver, eso es yo la pregunta que yo hice, la pregunta que hice al aire, porque no sé, ¿llega la plata? A ver, por emergencia hídrica, por ejemplo, Santa Fe, como bien decías, está asignando 1.600 millones de pesos.
provincia. Ha recibido la provincia, el gobierno de la provincia. Hasta la fecha ha recibido de Nación 25 millones de pesos contra 1.600. Todos reconocemos que la situación de emergencia hídrica que ha vivido Santa Fe, pero que está viviendo hoy las consecuencias económicas de esa emergencia, es extraordinaria, ¿no? 20 y tantos de días de lluvia consecutivos en el momento de plena cosecha gruesa. La respuesta ante un fenómeno climático extraordinario para Santa Fe de parte de Nación hasta la fecha, 1 de junio, fue una asignación de 25 millones de pesos. Claro, bueno, por otro lado, creo que solamente por entender que vivimos en un Estado federal, debemos suponer, ¿cierto?, que la Nación debe justamente a cada uno de sus estados federales, o sea, a cada una de sus provincias, trabajar con ellas, porque tienen un gobierno diferente, fueron votados diferentes, y de la misma forma, me parece que la provincia, su interrelación con cada uno de los municipios. Esto es la pirámide de los repartos de los dineros públicos, ¿no? de que vivimos en un Estado federal. La Nación somos todos. Claro. Existe un gobierno central que lo administra, pero la Nación somos todos. Claro. No hay un espacio geográfico específico, digamos, ¿no? La Nación es la ciudad autónoma, la Nación es la provincia de Santa Fe, y así cada una de las jurisdicciones. Ganó Macri en Santa Fe, ¿no? Ganó. Bueno. Ganó Macri. Macri creo que es, si no cumplís, creo que es la última vez que ganás en la provincia de Santa Fe. Bueno, yo no sé nunca se sabe tan así. Yo cuando he visto varios gestos donde el gobierno nacional lo deja de costado al gobernador, ¿cierto? Y aparece, por ejemplo, en este caso Corral en el último, ¿no es cierto? Esa es la, me parece que la declaración de Lifchit tiene que ver con eso. Entonces, justamente pero la desesperación de la foto de Corral para sacarse con Macri. Hoy Jorge Gen en el programa TP dijo: al único que le conviene la alianza con el PRO de todo el radicalismo es el intendente Corral. Jorge Gen lo dijo, ¿no? Dice que algunos radicales que están tocando timbre en Cambiemos, la provincia, y la discusión que se va a venir el año que viene. Ahora, le quiero preguntar esto: ¿qué pasos van a adoptar ustedes ahora como gobierno provincial para ante esta cuestión? Porque hoy lo escuché, hoy leí un Twitter del gobernador Lifchit que yo creo que va, confío en que la Nación nos va a pagar. Pero a ver, ¿qué tienen pensado? ¿Cómo tienen pensado? Cuando se junta mano a mano, si nos van a dar o nos van a hacer. Pero más allá de la gestión, ¿tienen pensado ir más allá con una presentación judicial? No, a ver, nosotros tenemos hoy los fallos de la Corte que establece que Nación nos debe devolver esa deuda. Perdón, ese fallo de la Corte no había puesto fecha tope en febrero. Dos pasos, válida la pregunta para hacer la aclaración. El fallo de la Corte lo que establece es: primero se debe liquidar el juicio. Liquidar el juicio supone cuantificar la deuda. Cuantificar la deuda, vuelvo a desglosar, supone primero observar a precios históricos lo que se nos vino detrayendo durante casi 10 años, de enero del 2006 hasta noviembre de 2015, y luego actualizarlo, es decir, traer los valores de hoy. No podemos sumar 2006 contra 2015 cuando los precios son totalmente distintos. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es liquidar el juicio, es decir, cuantificar el monto. Una vez cuantificado el monto, la Corte dice: a partir de ese momento tienen 120 días para ponerse de acuerdo respecto de cómo se devuelve ese monto. Como todavía no se cuantificó el monto, porque no logramos que Nación se siente en la mesa a consensuar la liquidación del juicio, no están corriendo los 120 días que establece el fallo. De todos modos, nosotros como gobierno de la provincia, y aprovecho para contestar su pregunta, vamos, así como lo hemos hecho en estos casi 6 meses de gobierno, vamos a seguir haciéndolo por un tiempo más, es apostar a que en esa mesa podamos encontrar el acuerdo respecto del monto de la deuda y respecto de la forma de reintegro de esa deuda. Obviamente que si tal cosa no sucede y si el acuerdo no se alcanza, vamos a recurrir a que sea la propia Corte la que defina. Bueno, pero ahí se va a resolver después que Lichi se vaya. Mirá, todos los procesos son de años, no son. Tienden a eso. La política, habitualmente, el que tiene que pagar tiende a dilatarlos. En la política es conviene negociar, hacer hasta la última esfuerzo de negociar y hasta perder una. Vio que dice: es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Y me parece bueno, me imagino que ahí va a tener que hacer un escalón la política, como fue cuando fue a reclamar Wiener, que estuvo Bey, que estuvo Reutemann, estuvo Giustiniani,
estuvieron todos, ¿no? Yo creo que Reutemann ahí va a tener que estar. ¿Reutemann asumió Reutemann? Sí. Es un buen planteo, ¿no? Digo, nosotros en la provincia estamos en este momento con un fallo, en aquel momento no, pero haciendo lo mismo que hizo en el otrora gobernador Wiener en el año 2008-2009. Lo primero que hacemos es apostar por el diálogo y decir, nación, depongan la actitud, digamos, en aquel momento no hay un fallo, hoy hay un fallo. Digamos, en aquel momento el gobernador Wiener le planteó a Nación, la detracción es indebida, dejen de hacerla. Nación no dejó de hacerla, empujó a que la provincia haga la presentación judicial en la Corte. Ahora están en la misma. Nosotros estamos planteando, Nación, tenemos un fallo, cúmplanlo. Si Nación no lo cumple, obviamente iremos a golpear las puertas de la justicia. Acá está el Twitter del gobernador. No le rompan el corazón a... ¿Está el Twitter? Sí, está en pantalla. Mostralo. No, ahí está. A ver. Vamos a mostrarlo porque lo habíamos grabado. Ahora, lo que se viene me parece que es una puja política, acá más allá de que usted es el hombre de los números dentro del gabinete. Yo creo que es una puja política que va a tener su primer episodio el año que viene, justamente con esta cuestión que dijo el gobernador. Acá está Rodrigo, A ver qué decía. A ver. Estoy seguro que el gobierno nacional va a honrar la deuda con Santa Fe y cumplirá con lo dispuesto por la Corte Suprema. Bueno, esperamos todo, pero ¿cuánto va a tener que...? Cuando dicen es la economía estúpido, ahora es la política que metió la cola. Yo quisiera ratificar ese tuit del gobernador y no puedo pensar que Nación no va a cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque sería un antecedente grave. Es el máximo órgano que administra la convivencia en sociedad, digo, ¿no? Vuelvo y permítanme al ejemplo de la conferencia que dábamos la semana pasada en Buenos Aires. Un segundo planteo de los problemas pendientes que tiene nuestro federalismo es justamente el del incumplimiento de lo escrito. No solo de la palabra, de lo escrito. Le voy a hacer una pregunta de la cocina casera. ¿Cuántas veces usted como ministro ya intentó sentarse a hablar con la cartera correspondiente para tratar de llegar a un número? Más de una decena. Es difícil hablar, a ver. No, he tenido diálogo, también nobleza obligada, digamos, no es que no he tenido diálogo. Lo que no tenemos es una propuesta concreta. Y tiene que sentarme en una propuesta para que la estudiemos. Exactamente. Hasta el momento la propuesta no la tenemos, como digo, ministro, si bien usted es ministro de Economía a partir del 10 de diciembre, antes formó parte de un equipo en donde aprendió, en donde bregó todo lo que está aplicando ahora como ministro, ¿no? Con el gran Ángel Ciara. Antes Ángel Ciara tenía a un ministro, al que llamaba, lo atendía o no, pero era un ministro. Era Axel Kicillof, ministro, tal cosa. Hoy hay un secretario de esto, un director del otro, un director... Hoy son, no sé, el gabinete es como que se armó con un abanico en donde hay... Para una cosa hay que llamar a uno, para otra cosa hay que llamar a otro, para otra cosa hay que llamar a Prat Gay. Dentro del gabinete económico. Dentro del gabinete económico. Digo, ¿cómo se trabaja así de esa forma? Sí, bueno, depende la temática. Es más, hay un santafesino que está muy bien posicionado, que creo que está de vice... Secretario de Hacienda. Quizás te refieres a Gustavo Marconato, secretario de Hacienda. Sí, Marconato. Sí, hemos tenido gestiones con esa área. Para el caso particular de los fallos de la Corte, el área con quien interactuamos es el Ministerio del Interior, específicamente la Secretaría de Provincia, que tiene la coordinación de la relación fiscal nación con provincia, que en otro momento estaba en órbita del Ministerio de Economía y actualmente está en la órbita del Ministerio. Bueno, para dejar en claro esto, porque me parece que es el título o el tema de más allá de la deuda, porque cuando hablamos de tantos millones, por ahí la gente dice, che, ¿por qué no la obra mi barrio cuándo? Más allá de lo de Macri, el INE, bueno, ahí recibiste el mensaje de Santa Rosa de Lima. Entonces, ¿usted siente realmente que vuelve a ser discriminada la provincia de Santa Fe? Como decía Bonfatti en su momento, o que hay o lo llevaría a un terreno de chicana política por ahora. No, yo no sé si una cosa ni la otra, digamos, no quiero hablar en términos de discriminación. Lo que sí creo que hay velocidades diferentes y he dado un ejemplo. Digamos, ¿no? Muy rápidamente se respondió a una problemática que entendían que tenía Ciudad de Buenos Aires y no han tenido la misma celeridad para ejecutar un fallo de Corte. Vuelvo a lo que decía Garrido. ¿Cuántos kilómetros está previsto? 99.000. Ya lo están arreglando. 99.000. ¿Cuántos kilómetros tiene la provincia de punta a punta? Y más o menos 1000. Sí. 1000, o sea, 99 veces
recorrer la provincia. Cuesta 1.600 millones. Se empieza con una me primera 40, aporte me de debe 300. 40. Acá tengo un plan de obra, dame los 1.600, después arreglemos el resto cuando hay voluntad. Sí, o ni siquiera dame los 1.600, andá pagando los certificados, que eso... Dame los 1.600. Claro, que vas pagando de a 100 por mes, digamos. ¿Cómo se Una cosa manejan, así. la última pregunta y muchas gracias por su tiempo, cómo se manejan con la presión fiscal provincial en este momento de crisis? ¿Cómo generan la presión fiscal que ustedes dirían, bueno, a ver, si no tenemos la plata de la nación, tenemos que recaudar con los tributos propios? Ustedes saben que el presupuesto 2016 introdujo algunas modificaciones tributarias, hubo algún sector que vio incrementada la alícuota de ingresos brutos, particularmente muchos comerciantes pequeños que vieron disminuida la alícuota de ingresos brutos. Pero como siempre, ¿no? Aquel que se beneficia como que no sale a aplaudir y el que se perjudica hace su planteo, ¿no? Entonces recibimos a las cámaras representativas de los sectores que sufrieron incremento en la alícuota y conformamos una comisión de análisis tributario con un compromiso de revisar el sistema tributario provincial con absoluta sinceridad, mostrar los números de la provincia a quienes contribuyen a financiar la provincia, ¿no? Cuento esto porque en las primeras reuniones de la comisión los sectores de representantes de diferentes tipos rubros de actividad económica tenían sus planteos. En la segunda o tercera reunión nos decían, la verdad que los tributos provinciales nos han impactado tan poco al lado de cómo nos ha impactado la macroeconomía. Al comerciante la verdad que pagar 3,5, 4 de ingresos brutos le preocupa poco, lo que le preocupa es no vender. Ahora, y hoy la macroeconomía es no vender. Yo le pregunto esto porque ¿no? hay un rubro, digamos, que estuvo siempre en el ojo de la tormenta por el tema de la reforma impositiva en años anteriores, que es el rubro de la construcción. Ahora se van a invertir, por lo menos, digamos, se va a invertir 5.000 millones de pesos con recursos propios en red vial y más obra pública. O sea, están, en definitiva, es mucha plata para la obra pública en la provincia de Santa Fe. La misma Cámara Argentina de la Construcción, con Pilati a la cabeza, dijo que es el plan más ambicioso de la vuelta a la democracia en materia de obra pública. Digo, ¿ustedes tienen pensado decir, bueno, a ver, ya que le va a ir bien a las empresas constructoras, aprovechemos este momento porque necesitamos tributos propios? Ahí los invito a leer los diarios de otras provincias. La mayoría de las provincias, con el cambio de gestión de gobierno a nivel nacional y justamente la discrecionalidad con la cual se asignaban los recursos para la inversión pública en otras provincias, que Santa Fe no recibía nada, vale decir, vieron casi paralizada la ejecución de obra pública ante el cambio de gestión de gobierno. Es que Santa Fe se lo sufrió, muy por el contrario, que acá, Santa Fe incrementó la asignación de recursos. Es que estamos acostumbrados en los últimos 8 años en esta provincia a no recibir nada, y buscamos las metodologías en estos últimos años como para tratar de vivir con lo nuestro. Cuento algo como anecdótico sobre el particular. ¿Recuerdan? En cambio, Entre Ríos, Misiones, recibían la plata por chorros, por caños, hoy no reciben. Que aclarar que eran por chorros, por caños, digamos, estamos hablando del cilindro. Claro, un caño de dinero que iba todos los días. Cuando agarra por chorros inyectado. Como por caños, digamos, no sé si recuerdan. No, yo no digo por chorros, bueno, también. bueno, a inicio de gestión. Es para analizar. A inicio de gestión fuimos convocados todos los ministros de Economía por el ministro Frigerio para empezar a discutir la relación fiscal entre nación y provincias. Y en esa primera reunión, la mayoría de las provincias, el planteo más fuerte que le hicieron a Frigerio es desembolsen los certificados de obras pendientes. Y nos miramos con un par de colegas, no mucho más que un par de colegas, diciendo, ¿qué desembolso pendiente? A nosotros no nos deben ninguna obra pública. Claro, durante 8 años Nación no financió una obra pública de la provincia de Santa Fe. Una locura. Todas las demás provincias tenían esa financiación. Una cortita mía. Cortita, le pido, ya tenemos otra invitada. Frigerios son de esos tipos que uno cuando va con un ímpetu, con ganas de agarrarlo del cuello, y cuando llega lo termina convenciendo a uno de ese tipo de personas. Parece que es una persona muy informada, que sobre el tema de la administración financiera del Estado... Como con su esposa, más o menos. Que usted llega y dice, ahora cuando llegue le voy a hacer, y cuando llega... Es como que lo renta a ella primero a usted y ya lo tranquiliza, ¿no? Ahí entramos en un terreno mucho más rípido. Bueno, pero de cuál preferían entrar. Al principio hizo un análisis de lo que para mí es la macroeconomía. No entran dólares, se sigue fabricando dinero, no. Usted, como es un estudioso de la economía, ¿usted cree realmente en esta eslogan de que el segundo semestre podría ser un semestre de crecimiento?
ayer en una conferencia de especialistas en economía, digamos, analistas económicos, uno de ellos decía que no suceda lo que algún dirigente por error dijo, la solución viene en el tercer semestre, digamos, sí. Porque no me conteste, está disparando la pregunta. no, lo que digo es, a usted le pregunto. Hasta el momento lo que uno ve es que el diseño de política económica planteaba, primero, elevo el costo del financiamiento, el precio de la tasa de interés de las LEVAC, para evitar que haya una corrida contra el tipo de cambio, digamos, sí. ¿No? Después de eso lo soluciono con la entrada de divisas vía financiamiento. Todo eso para generar crecimiento, porque eso no genera crecimiento, lo que evita es la corrida. Genero crecimiento cuando lleguen las inversiones. Las inversiones van a llegar en el segundo semestre, estamos a un mes del segundo semestre. ¿Van a llegar en el segundo semestre? Y todavía un signo de interrogación. O el blanqueo es el curate por si no llegan las inversiones. El blanqueo puede ser un nuevo puente o en todo caso el puente es cada vez más largo. Gracias. Ministro, de Piamonte usted, ¿no? De Piamonte. Los piamonteses ¿Qué ministro fue a buscar leche un piamonte? Andá a sacar una moneda. Me parece que algún ministro le ha dado letra ya. No. Lo cargan en... Sí. Yo tengo mi familia que es de ahí cerca de Ataliba, Humberto Primo. Yo no puedo cargar a nadie. Soy del lugar de la Fiesta Nacional del Chorizo. Ahora, no me dijo si estaban estudiando, si había en carpeta algo de reforma impositiva para este año, para el segundo semestre, el famoso segundo semestre. No, digo, porque si se reactiva la obra pública, la construcción no se toca un poco. A ver, no se modifica. Lo que debemos reconocer es que la administración financiera de la provincia puede estar atravesando dificultades, obviamente, porque primero por la macroeconomía y después por la situación climática. Digamos, la situación climática nos generó menores recursos y mayores necesidades de gasto, digamos, 1.600 millones de pesos al menos. Ahora, justo decirlo, la actividad productiva también está atravesando el problema y nosotros no queremos ser más. Otro problema. Exactamente, muy por el contrario, queremos ver cómo acompañamos a los sectores de la producción. Muy amable por estar con nosotros, ministro. No, por favor. Gracias por la invitación.